Muy bien, es la jornada de Bene Jacán, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Números 33, 31. Números 33, 31 dice de la siguiente manera. Y esta es la jornada número 28, la jornada de Bene Jacán. Dice, salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la jornada de Moserot? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que? No, sí, muchas moseras, pero es el plural, ¿no? Pero, o sea que Moserot significa prisiones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, y es que allá en esa altura de esa jornada Dios nos lleva, y se acuerdan que les dije que nos muestra donde uno tiene que morir, y no es que uno va a morir en ese momento, sino que luego o sea que no meramente está hablando de la muerte física, sino que está hablando con qué muerte habría de glorificar, ¿no? Entonces es por eso les decía que esa muerte tiene que ver con el yo, de que el yo se muera totalmente, porque es lo que Dios trata hasta acá. Entonces, ahora este versículo de Números 33, 31, que habla de esta jornada número 28, habla de Bene Jacán. Son nombres hebreos, ¿verdad? Y nosotros Bene Jacán, pues no sabemos, parece árabe, ¿no? Pero vamos a asociarlo, este versículo, con Deuteronomio 10, 6. Deuteronomio capítulo 10, 6. Fíjense cómo está escrito aquí, antes de ir a Deuteronomio, Bene Jacán. Pero si dan cuenta ustedes aquí en el 10, 6, dice, después salieron los hijos de Israel de Berot, Bene Jacán, a Mosera. Entonces, como si está al revés, ¿no? Pero, porque allá salieron de Moserot, o de las Moseras, y fueron a Bene Jacán, pero ustedes ya entienden, ¿no? ¿Por qué? Da de cuenta que ellos como que vienen de regreso aquí, de Bene Jacán, y van a Mosera. Pero acuérdense que Deuteronomio está repitiendo, pero no tiene la intención de llevar la secuencia, sino que, o sea, lo está contando, ¿no? Entonces, y dice que allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Entonces, ¿se acuerdan que también en este versículo 6, si ustedes notan, está un paréntesis? Y ¿se acuerdan ustedes para qué es el paréntesis? En una escritura, ¿por qué creen ustedes que usan el paréntesis? Si no, aquí está una maestra. Está una maestra que nos ayude, que nos dé clasecitas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos dieron? Sí, para aclarar algo, para añadir, ¿no? Entonces, eso es porque, por ejemplo, pone algo, es para algo adicional, ¿no? Algo adicional, algo complementario, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Entonces, sí, como decía nuestra hermana, reafirmar, para reforzar, ¿no? Para complementar lo que se viene hablando. Entonces, nos debe de llamar la atención que aún en este paréntesis está la palabra Bene Jacán, pero le agregaron Berot. Imagínense, ya no es Bene Jacán, sino que es Berot Bene Jacán. Berot Bene Jacán. Y uno dice, ¿y cómo es eso? ¿No? Pero tiene un significado. ¿Se acuerdan ustedes que cada palabra, cada nombre del lugar donde llegaron ellos tiene un significado? ¿Quieren saber qué significa? Berot quiere decir pozos de agua. Berot, la primera palabra, Berot, quiere decir pozos de agua. Nosotros aquí tenemos algunos lugares donde tiene pozos de agua, ¿no? Donde sacan agua para, ¿verdad? Pero no, en ese tiempo así no era, sino que había realmente, ellos escarbaban y venía a hacer un pozo e iban a sacar agua en ese tiempo. Ahorita ya no.
ya no, porque ya nos llega el agua a la casa. Pero en ese tiempo tenían su verot, que significa pozos de agua. Ahora, bene, ¿qué quiere decir bene? Quiere decir hijos, ¿no? Bene. Imagínense que le diga, ya usando el hebreo, y decirle a Adrián, ¿y dónde están sus benes? ¿Verdad? Ahí están mis benes, ¿no? O sea, pero bene quiere decir hijos, y Jaacán quiere decir inteligencia. Ahora si le digo a Adrián, ¿dónde está su bene Jaacán? ¿Qué estoy diciendo? ¿Dónde están sus hijos inteligentes, no? ¿Verdad? Y si le digo, ¿dónde están su Berot Bene Jaacán? ¿Verdad? Ok. Es como decir, sus hijos tienen un pozo de inteligencia, ¿no? O sea, un pozo de inteligencia. Entonces, llegamos a una jornada. Acuérdense cómo va elevando la palabra, porque ahora llegamos a la jornada donde Dios necesita pozos de gente inteligente, de hijos inteligentes. Dios necesita pozos de hijos inteligentes. Entonces, a este punto llegamos en el viaje de las jornadas a entender lo que son los pozos de los hijos de inteligencia. Imagínense. Si lo quisiéramos traducir un poquito a un término nuevo testamentario, tendríamos que hablar de lo que Dios constituyó. ¿Se acuerdan ustedes que en Efesios, ¿verdad? Efesios 4:11, sí es Efesios 4:11, donde dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, luego ¿qué? Profetas, luego ¿qué? Evangelistas, luego pastores y maestros. Ok. O sea que esos hermanos son gentes dotadas. Son gentes dotadas. Porque a veces yo me minimizo, ¿no? Ni español sé hablar bien, pero dice Dios que Él me dotó. ¿No? Así dice, y Él dice, constituyó algunos apóstoles, profetas, y esos son los Berot Bene Jaacán, en hebreo. Esos son los Berot Bene Jaacán. Entonces, porque ellos son los dones, son hombres dones. Sí encontraste, Emily, Efesios 4:11. Por favor, si puedes ponerlo para que, sí es Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Pero si leemos el versículo 10, puedes ayudarme a poner el 10 antes de leer el 11. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Pero si leemos el 9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿no? Se dan cuenta que cuando Él sube, da dones, ¿no? En algún versículo está donde dice dones, pero vamos a leer versículo 11 y 12, ahí donde dicen los hombres dones, que Él mismo constituye. 4:11 y 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estos son los Berot Bene Jaacán. Por eso son los hijos de inteligencia, pero tienen un pozo de inteligencia. Entonces, o sea que necesitan los hijos de inteligencia para poder continuar lo que Dios quiere revelar. Recuerden que estamos en un tiempo de transición, en que tiene que pasar de manos lo que se inició. Cuando Dios inició, Él tenía con Moisés, Aarón y María. Ellos son los que llegaron hasta Asmona y hasta Moserot. ¿Quién se murió en Asmona? ¿Se acuerdan que se murió María? Y ahora en Moserot se murió Aarón, y el que sigue es Moisés. Pero Dios tiene que pasar a hacer una transición para
con otros, porque son los que tienen que llegar a la tierra prometida, ¿no? Pero fíjense que Moisés, él preparó a Josué y preparó a Caleb, y ellos entraron con la nueva generación a la tierra prometida. Entonces, esto nos sirve a nosotros, hermanos, para ver que la iglesia, cuando es de Dios, nada lo puede detener. Porque a veces uno piensa, ¿no? No lo dice, pero a veces piensa, creo que si no voy, no la van a hacer. Pero, ¿qué cree usted? Que otro está esperando a tomar su lugar. Sí, por eso dice, ten cuidado que no tomen tu corona, porque Dios te lo quiere dar, pero si no quiere, dice, bueno, se lo doy a tu compañero, pues. Entonces estamos aquí, y fíjense que esta jornada vamos a ver otros 7 puntos. No lo vamos a ver todos los 7 puntos hoy, por lo menos unos 3. El primer punto es los hijos de inteligencia. Recuerden que dijimos que las primeras 6 jornadas, desde Ramesés hasta Elim, esas jornadas son aplicables a los hijitos. ¿Se acuerdan que el apóstol Juan, él dice que cuando una persona acaba de empezar su vida cristiana es un hijito? Pero a medida que uno va creciendo, uno viene a ser un adolescente o un joven. Entonces, pero luego de eso hay otra jornada, de la jornada número 19, se habla de las 6 a la 19, habla de los jóvenes, pero ya de ahí en adelante, desde el 20 en adelante, habla de los padres, de los ancianos, ¿no? Y también habla de los abuelos, porque hay hijitos, hay adolescentes, jóvenes, padres y abuelos espirituales. Amén. Entonces, recuerden todo lo que estamos hablando, porque ya en Asmona de esa jornada ya se empezó a ver lo que son los padres, los que son los ancianos, y esa es la transición que Dios hace para la nueva generación. Recuerden, cuando estamos hablando de la nueva generación, es de que se muera el viejo hombre y que se vea el nuevo hombre, que es Cristo mezclado con nosotros, ¿no? Entonces, esta es una jornada que tiene que ver con las experiencias de los padres, ancianos, y también con las experiencias de las personas a quienes se les va a dejar lo que se empezó un día. Todo líder, todo pastor, todo anciano que está en la iglesia, Dios lo establece, Dios es el que elige, pero sabemos que no somos eternos en esta tierra. Si vamos a... Dios ha dado 70 años, pero dice que si los más robustos, o sea, los más fuertes, viven hasta 80 y aún un poquito más, pero yo creo que hay ya una edad de que ya el pastor ya no puede hacer las cosas y alguien tiene que tomar su lugar, pues. No es que se jubila, sino que llega un momento en que ya no puede, ¿no? Entonces alguien más tiene que tomar su lugar, y por eso es que en esta iglesia tenemos la carga de dejar un legado, los que van a seguir cuando ya no estemos aquí, ¿no? No es que yo esté apurando ni nada de eso, pero yo ya tengo 45 años ya tengo. Si voy a vivir 70, ¿cuánto me queda? No diga tan fuerte, pues, porque sí, ya es menos. No, pero si voy a vivir 80, allá subió más, 35. Y si le pido unos tips a mi hermana Teresita, puede llegar a 90, ¿no? Unos consejos a 90. Y ya va subiendo, pero si no, hermano, ya me queda 25. Entonces, en esos 25 tenemos, no solamente yo, sino todos nosotros, de pensar en quiénes tienen que continuar, ¿no? Aarón está chavo todavía, 40, pues ya el hijo le queda 30 también. Adrián, ¿no? Adrián son los más nuevos. Ursus, ¿no? Johan, Evan, Emily son los jóvenes que van a tomar el lugar, pues. ¿No? Por eso estamos orando. Mi esposa estaba enseñándoles. Estamos ahí, pues, porque queremos dejar un legado. Nuestra hermana Araceli está con los niños, ¿no? Enseñando, porque, o sea, es una realidad. Es una realidad esto de que no vamos a estar todo el tiempo en la tierra, ¿no?
pero oro a Dios para que esos 25 años se hagan eternos, no se crean. No, un día tenemos que partir, ¿no? Entonces, dijimos que aquí habla de los hijos, hijos de inteligencia, ¿no? Ese es nuestro punto. Los hijos de inteligencia, nuestro primer punto. Entonces, ahora, fíjense que decíamos que aquí estamos hablando de pozos también. ¿Se acuerdan que hablamos de Berot, Bene, Jacán? Berot significa ¿qué? Pozos. Bene, hijos, y Jacán significa inteligencia. Entonces, si ustedes han leído la Biblia, y yo sé que lo leen, y saben que la Biblia habla de que abrió un pozo, abrió otro pozo. ¿Quién era uno de los que abría pozos? Abraham, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que él abría pozos, no? Y pero el pozo que nos llama más la atención es el pozo de la mujer samaritana. No es de la mujer samaritana, pero ella llegó a un pozo donde fue a sacar agua. Pero ¿se imaginan ustedes quién llegó ahí? Jesús llegó ahí, a ese lugar. Cuando Jesús llegó allí, y es que él dijo, ¿se acuerdan que dijo estas palabras? Yo lo recuerdo mucho esta palabra, porque él dice, era necesario que él pasara en Samaria. Era necesario. O sea que, ¿se acuerdan que le decían, ¿a dónde vas a ir si allá no nos quieren? ¿No? Decían los discípulos, pero no, es necesario que yo pase por Samaria, porque iba a encontrar con una mujer. Entonces, fíjense todo lo que está ahí para que ustedes se animen y todos nos animemos, porque miren que Dios no escoge a nosotros porque somos buenas personas. Si notan ahí, de la mujer samaritana, porque Él no escogió a la mujer samaritana porque era una mujer íntegra, que era moralmente correcta. Sin embargo, Él dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque allá había un pozo, y esa mujer tenía un pozo. Y dice, pero esta mujer humanamente tenía una mala reputación, porque dice que tenía 5 maridos, y el que tenía no era de ella, ¿no? Sí, o sea, por eso es que los religiosos dicen, ¿cómo es posible que Dios hable con esa mujer, no? O sea, pero Él vino a los pecadores, Él vino a salvar. No dice que no vino a los sanos, sino que a los que están enfermos. Esa es una enfermedad espiritual. Entonces, cuando Cristo llega con la mujer samaritana, después de haber platicado con Él, ¿no? ¿Qué creen ustedes que hizo ella? Corrió y fue a decirles a sus parientes, a los demás, dice, es que este es profeta, porque me dijo todo lo que he hecho, ¿no? Y no será el Mesías, ¿se acuerdan que ella decía eso? Entonces Dios nos muestra a través de un pozo, de ahí de Samaria, que en ese pozo hay agua, y si alguien toma de esa agua nunca tendría sed. Pero no está hablando del agua natural, pues, porque ella dijo, entonces dame para que yo no venga aquí a sacar. Él no estaba diciendo del agua natural, literalmente. Él estaba diciendo de otra agua, de otra agua. Amén. Y de acuerdo a la Biblia, sacar agua, aquí pues me confundí, dice sacar pozo del agua, ¿verdad que no está bien? Sacar agua del pozo, porque es un pozo sacar agua, ¿no? Entonces, ¿saben qué significa sacar agua de un pozo? Sacar agua de un pozo en la Biblia significa sacar la palabra de Dios de una persona. Por ejemplo, ustedes están bebiendo de mi pozo, porque yo estoy aquí como un pozo y le estoy hablando, y ustedes están bebiendo de esta agua, pero el agua no es mía, es del Señor, es del Espíritu. ¿Amén? ¿Se acuerdan que dijo y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir? ¿Por qué? Porque antes dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, hermanos, tenemos a la mujer aquí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si la mujer samaritana, que tenía mala reputación, que no era una mujer íntegra ni moralmente correcta, pero aún Jesús le dijo,
fue con ella porque lo que quiere mostrarnos es de que todos tenemos un pozo. Todos tenemos un pozo. Y fíjense lo que estaba yo meditando en esto, porque ¿se acuerdan que el domingo les dije que tenemos que empezar a hablar la palabra? Porque no debemos de ser ovejas gordas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de nada más comiendo y sino hay que compartir, ¿no? Entonces, vean ustedes de que todos nosotros tenemos un pozo y tenemos que hablar, porque les decía esta ilustración que quiero tomar. Por ejemplo, aquí no tenemos ya pozo, sino que es llave. Pero si usted no abre por mucho tiempo esa llave, y en cuanto la abra, ¿qué va a salir? Va a salir agua, con mucha agua sucia, ¿no? Tierra y todo eso, ¿verdad que sí? O sea, cuando no se abre, ahí va a salir toda la suciedad. Pero ¿cómo es que se limpia todo eso? ¿Cerrándole? Pura agua sucia, mejor le cierro. No, dejándola fluir. Entonces, mientras esté saliendo, entonces se va limpiando y ya finalmente sale agua limpia. Es lo que Dios nos está queriendo decir. Porque si pensamos de que el que predica, el que habla, va a ser una persona intachable, ¿no? Una persona que ya no peca, entonces ¿quién nos va a predicar? ¿No? ¿Quién nos va a predicar? O sea, no estoy invitando a que entonces pequemos y hablemos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que a pesar de nuestro ser caído natural, Dios, Él sabe que tenemos un pozo. Y Él dice que hablemos para que saquemos agua. Por eso Toño Rojas no está aquí, pero si ustedes lo escuchan a él, creo que ni está grabando ahorita. Sí está grabando. Ya debe estar él ahí. Pero él cuando empezó ahorita, él ya domina, pero yo me acuerdo cuando la primera predicación estaba muy nervioso y decía unas cosas por otras. Y yo nunca le dije, Toño, estás mal, sino que dije, entendí eso de la llave. Habla, vas a ver que va a fluir, entonces se va aclarando lo que tú hablas. Entonces, porque ese pozo es Cristo en nosotros. Por eso ya hemos creído en Él y ese espíritu, que es un pozo, está dentro de nosotros. ¿Qué no dijo Pablo? Yo oro para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación, pero en realidad es que nos va a venir, sino que es de que lo ejercitemos porque ya lo tenemos. ¿Me explico? Ya lo tenemos. Por eso, cuando le pidan a usted algo, no diga que no puede. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Lo podemos, solamente que nosotros nos aventemos, porque eso es de valientes. Pues, por ejemplo, Toño, yo me asombro porque está ahí los martes, los sábados, y de repente manda, ¿no? Y no voy a estar, y de repente sale otra vez. A veces ni le entiendo. O sea, después porque dicen, hermanos, no va a haber resumen hoy, y al ratito ya está otra vez ahí, ¿no? Es que cuando usted habla, Dios mismo le da gracia, ¿no? O sea que el hombre se mantiene ocupado compartiendo. Y ya les dije que él no está hablando por salir, sino que tiene una célula en su casa. Tiene una célula en su casa, ahí está su esposa, su mamá y sus hijitos, ahí están, ¿no? Entonces están estudiando. Entonces nosotros tenemos que sacar agua de nuestro propio pozo. Y es por eso que el pastor Carrillo, el pastor Cayetano, que son los que Dios ha puesto delante de nosotros, el pastor Carrillo siempre nos ha recordado, no digan, dijo Carrillo, porque hay hermanos que les molesta eso, ¿no? Y dije, no digan, porque nosotros somos culpables de que otros no quieran al pastor Carrillo, les caiga mal, porque nosotros decimos, es que dijo Carrillo, es que dijo Carrillo. Ahora, les pido también que no digan, como dijo el hermano Lalo, como dijo el pastor, porque entonces yo también voy a caer mal a las personas. Mejor digan, dice Dios. Por eso ustedes tienen que sacar de su pozo, pues, sacar de su espíritu, porque ahí está. O sea, yo les ayudo a ustedes, pero unan con lo que tienen, con lo que yo hablo, con el agua que yo tengo, con el agua que ustedes tienen, y unamos y hablamos una palabra, y así somos uno en la palabra de Dios. Por eso, hermano, Dios es el que
dice aquí a través de la jornada que tenemos un pozo. Por eso es importante eso, porque Él dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y además también dice Pablo que dice que es mejor profetizar que en hablar en lenguas, ¿se acuerdan? No estamos minimizando el hablar en lenguas, pero o sea, no estamos menospreciando, más bien dicho. Pero Pablo dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Todos, ¿qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios. O sea que si hablamos, nos constituimos y nos estamos, y entonces eso le agrada a Dios, porque eso ya es un nivel como padre, como alguien que tiene que compartir la palabra, pues. Entonces eso es una responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Vamos al segundo punto. Hijos de inteligencia es el primer punto. Ahora vamos con el discipulado, ¿no? Entonces lo primero es entender. Segundo punto, discipulado. Entonces lo primero es entender lo que son los pozos de los hijos de inteligencia, es el primer punto, ¿no? Entonces, Dios es el que da dones, hombres dones. Son los que Dios los capacita, y de hecho uno aprende a predicar para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y por eso es que en humildad nosotros nos paramos por encima de otros siervos. Oigan bien, para poder unirnos a otro hermano, al pastor que Dios ha puesto, se necesita de humildad. Porque yo no puedo decir que toda esta revelación Dios me la dio. Yo me subo en el hombro de otros pastores que Dios los puso en este ministerio, y Dios, por supuesto, que me da. Por eso necesito tomar un poquito de ellos, pero también necesito sacar de aquí, de mi pozo. Amén. Entonces, si yo hago eso, ya no digo, dijo el hermano, sino yo digo, dice Dios, porque está saliendo de mi espíritu. ¿Me explico? Entonces, hermanos, Dios tiene que revelarnos su palabra, pero Dios lo va a usar. Ahora dice que por el Dios de nuestro Padre. ¿Se acuerdan que cuando Dios llamó a Moisés, Él le dijo esa expresión? El Dios de vuestro Padre se me apareció. Lean ustedes, no estoy mintiendo, léanlo, apúntenlo, y cuando llegan a casa, véanlo, y dice, el Dios de vuestro Padre me apareció. Así dice. Entonces, Moisés, David, y si se dan cuenta, todos los judíos dicen, nuestro Padre. ¿Quién es el Padre de ellos? Abraham. ¿Se acuerdan, no? O sea, ellos están conscientes de que hay alguien que Dios los puso, y ellos lo reconocen como su Padre. Entonces, ahora, para que nosotros podamos predicar la palabra, debemos de tener también un Padre espiritual. Amén. ¿Sí me alcanzan a ver eso? Porque Dios llama a las personas, pero por medio de un Padre. Por eso nadie se puede decir, se me ocurrió, voy a abrir mi iglesia. No, necesita tener un Padre. Por eso yo que estoy delante de ustedes, tengo un Padre espiritual, y Él está, no meramente que me está supervisando, pero Él está al pendiente, ¿no? Y de hecho todo lo que yo hablo aquí Él lo escucha, y gracias a Dios que Él también no ahí está reprendiendo cada rato, sino que Él, de la llave, pues, o sea, Él sabe que mientras más esté abierta la llave, más está saliendo el agua, y se va aclarando, se va limpiando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no tengamos miedo, porque si dijimos algo mal, el Espíritu, pues, es el que nos ayuda, pues, por eso están los colaboradores que nos ayudan a predicar. Amén. Entonces, pero no solamente tengo un Padre, sino que yo también puedo ser un Padre espiritual para otros. Por eso nos ocupamos de que ustedes estudien con nosotros, nos ocupamos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que reciban la palabra, para que ellos también sean hijos con pozo de inteligencia, para que prediquen. Por eso es importante, hermano, entender que el llamamiento correcto siempre viene por medio del Padre espiritual. Por eso les dije que la Biblia dice, el Dios de tu Padre, el Dios de tu Padre, porque ellos tienen un Padre. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, los cristianos tenemos un Padre. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, en Cristo, ustedes pueden tener 10,000 tutores, que son ayos, dice, pero yo los engendré
en el Señor. Él dice, yo soy su papá espiritual, ¿no? Entonces, hace poquito yo hablaba con una persona y le decía, porque él me decía, es que yo hago esto y esto, y le dije, ok, está bien, ¿dónde te reúnes? ¿Quién es tu pastor? Porque para funcionar en los ministerios debemos tener un padre espiritual, tenemos que tener una iglesia. O sea, no podemos, porque esa es la cobertura es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Por eso no podemos hacer las cosas, ¿se acuerdan? Recuerden de los jóvenes en Hechos, que dice, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te reprendemos, le dijeron a los demonios. ¿Y qué hicieron los demonios? Dice que los agarraron y los mandaron desnudos a su casa. Por eso no es nada más, voy a orar, no, acuérdate que tienes una cobertura que es el cuerpo, no es el pastor la cobertura, es la iglesia. Amén. Porque de repente uno, hermano, fui a visitar una iglesia, espérate. Ayer estaba platicando con el pastor Israel en Pachuca, ¿no? Y él me decía, oiga, hermano, ¿y no sería bueno que todos los pastores nos pusiéramos de acuerdo y investigar de dónde vienen los hermanos? Porque a veces salen mal de las iglesias. Decía, no, hermano, no nos metamos en eso. Mejor recibamos en amor, y el Espíritu convence, ¿no?, a las personas de pecado, ¿no? Y estamos hablando ayer con él, compartiendo nuestras experiencias. Entonces, al ir creciendo y desarrollando, de repente, miren lo que debe haber, una carga en la iglesia local. Dios va a enviar a algunos a abrir obras en otros lados. De esa manera crecen las iglesias, los ministerios. Porque si no, solamente pensamos, aquí está bien bonito, aquí nos vamos a quedar, aquí nos vamos a morir. Entonces es una iglesia que no tiene visión. Hay que tener visión de que de aquí Dios va a sacar a algunos y van a ser enviados por la iglesia para que abran obras en otros lugares. Pero también van a haber otros fieles que van a estar aquí en la iglesia, que van a estar colaborando, ¿verdad? Pero para eso necesitamos discipular a los hermanos. Por eso Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que está diciendo, porque Mateo es un libro que habla de hacer discípulos, porque Marco dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, lo contrario, ¿no? Por cierto, el domingo les va a decir que Marcos es el evangelio de San Pedro. Por ejemplo, de los apóstoles, Mateo tiene su evangelio, Juan tiene su evangelio, y Marcos es el evangelio de Pedro, porque Marcos escribió las experiencias de Pedro. Por eso ustedes lean las epístolas de Pedro y él reconoce a Marcos. Él era era el intérprete y el escriba que tenía Pedro. Y vean ustedes las epístolas de Pablo, y él no escribió él los dictaba, pero había alguien que escribía. Y de repente él agarraba con la pluma y decía, este saludo lo escribo yo de mi propia mano, Pablo, ¿no? Y con qué grandes letras le escribo, dice, ¿no? Y de repente él dice, yo le doy mi letra también. O sea, pero bueno, volvamos mi punto es de que Mateo es el libro de hacer discípulos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con los hermanos nuevos que llegan? Discípulos, amén. Y de una vez dice que hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es que esa persona sea sumergida, sea metida, ¿verdad? Es decir, que entienda quién es el Padre, entienda quién es el Hijo y que entienda quién es el Espíritu Santo. Es lo que tenemos que hacer, amén. Si nosotros ayudamos a la gente a que entiendan ese Dios que es el Espíritu procesado, entonces nosotros estamos haciendo discípulos. De lo contrario, no estaremos haciendo discípulos, porque hacer discípulos en este contexto es de que ellos sean sumergidos, sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sean metidos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa discípulo? ¿O qué quiere decir la palabra discípulo? Discípulo es uno que sigue y aprende de su maestro. Discípulo es uno que sigue y aprende de su maestro. Entonces tenemos la encomienda de hacer discípulos
bien sumergidos, bien bautizados en la enseñanza de lo que es el Padre, lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu. Hermanos, en esta enseñanza, en este nombre que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hoy día hay mucha confusión. Y eso es soberano, no se espanten. Porque van a encontrar grupos que dicen, no, es que nada más es Jehová. El Hijo no es Dios. Y van a encontrar a otro grupo que dicen, no, solamente Jesús. Solamente Jesús. Y le llaman unitarios y atacan a los trinitarios, ¿no? Y ahí están. Pero fíjense que eso es soberano, porque es lo que iba a pasar. Jesús profetizó que iba a pasar eso en la iglesia. Y gracias a Dios que nosotros ya no estamos confundidos. Yo no estoy confundido y espero que usted tampoco. Yo sé quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Hay un hermano unicitario, que solamente es solo Jesús. Él dice, estaba burlando del trinitario, dijo, es que el hermano trinitario dijo, es que no sé si dirigirme al Padre porque qué tal si se enoja el Hijo, ¿no? No sé si dirigirme al Espíritu porque qué tal si se enoja el Hijo. ¿Ustedes creen que ellos se van a enojar? Sí, dice que ellos son uno, están en unidad, ¿no? El Padre, que es el Dios triuno, que es Dios único, Padre, Hijo y Espíritu, no sé, ¿cómo se van a enojar? Ellos están en unidad, están en sujeción, se sujetan unos a otros, pero ese es un solo Dios, pero dice Dios que Él es Padre, Hijo y Espíritu, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, leamos Mateo 13:33 para que ustedes vean que es soberanía. Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, llegó cuando los discípulos, los apóstoles estaban en el año, hasta antes del año 100, ellos, la harina, en esas 3 medidas de harina no se había metido levadura. Pero una vez que ellos mueren, a esa mujer, ¿quién es esa mujer? Es la iglesia. Y es la iglesia tradicional. Y no solamente la católica, sino que muchas otras denominaciones que no metieron, y por eso hay de solo Jesús, hay de esto. Y no solamente, sino que la iglesia que venimos, la católica, ya no es 3, sino que hay muchos, ¿no? O sea, hay una confusión tremenda, pero Dios en su soberanía dijo, el reino de los cielos, que es la iglesia, es semejante a la levadura que tomó una mujer. La mujer aquí es la iglesia, y dice que escondió en 3 medidas. Qué casualidad que 3, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu. Y dice que hasta que todo fue leudado. Entonces, por eso es que Dios ahorita en ese tiempo está llamando a que salgamos de la confusión. Salgamos de la confusión, que tengamos un corazón recto y Dios nos saca de la confusión. Entonces, Dios quiere que nosotros discipulemos. En este contexto, las jornadas de transición de los ancianos hacia una generación nueva, podríamos decir que la palabra clave aquí es el discipulado. Y eso es lo que quiere significarse con hijos de inteligencia y pozos de los hijos de inteligencia. Entonces, recuerden pues, una iglesia que no discipula, una iglesia que no prepara a los hermanos, pues es una iglesia que se va a morir. Por eso nosotros estamos aquí miércoles y domingo. Y los domingos particularmente está nuestra hermana Araceli, mi esposa, enseñando a los niños, a los jóvenes. Y hacemos reuniones de varones, de damas, de la hora de la tercera edad, y en eso es el discipulado, porque ahí estamos enseñando, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que discipular? Porque, hermano, tenemos que tener visión que en nuestra iglesia hay maestros, hay maestras, hay predicadores, hay evangelistas, hay pastores aquí. Por eso les digo que Dios aquí puede sacar a alguien, puede enviar a alguien para que abra otra iglesia. Y ya no solamente seamos Tultitlán, Chimalpa, sino que otra iglesia, ¿no? No, imagínense, los ya que tenemos, algunos que que están plantados aquí, pues es un poco difícil, pero imagínense nuestros jóvenes, nuestros niños que ellos no tienen ninguna responsabilidad, Dios los puede enviar. Amén. ¿Usted no lo cree?
Se me hace que no creen ustedes. Los veo muy pensativos, ¿será? ¿Y qué será de mi hijito que si se vaya? Que me lleve, ¿ah? Sí, pero si Dios manda, ¿se acuerdan de que Abraham no quería salir? Dios le dijo, te vas a ir, vete de tu tierra y de tu parentela. No, Señor, me lleva a mi papá. Dice que ahí va en el camino y lo mata en el camino. ¿Ya te quedaste solo? No, me llevo a mi sobrino Lot. No, ahí va. ¿No? Y también los quita a Lot porque es que tiene... Entonces, pero volvamos al punto, pues, discipulado para que salgan personas que vayan, ¿no? Que vayan y prediquen, ¿no? O sea, podemos, este ministerio puede crecer más de lo que está, amén. Entonces, por eso tenemos que orar, pues, orar y nosotros estamos discipulando. Otra cosa que los hermanos no quieren venir, ya no queda de nosotros. Aquí estamos discipulando, estamos preparando, amén. Y ya más adelantito, ya decía el hermano Gerardo, él estaba platicando con él y me decía, oye hermano, el domingo cuando hicimos de los niños, ¿no? Sí, ¿verdad? De los niños que hicimos aquí. Graduación, ¿verdad? Cuando él vino y él me decía, hermano, qué bonita palabra para los hijos. Y él me decía, y yo le decía, es que tenemos que prepararlos. Y él me decía, sí hermano, yo veo que aquí tienes a gente preparada, pues cuando tú no has estado yo he venido y siguen predicando. Así me ha dicho, así me dijo, él se da cuenta. Él se da cuenta y él me decía eso, ¿no? Entonces, ahora fíjate que cómo podemos discipular, porque no solamente es hablando, sino que también, hermano, tenemos que dejarnos que Dios nos capture totalmente y vivir una vida en resurrección. Y si hacemos eso, entonces hay un impacto en nuestra congregación. Por eso, si usted se imagina usted lo que Dios puede hacer, si usted se deja que Dios lo tome totalmente y usted empiece a vivir la vida y es un discípulo y está aprendiendo la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Su hogar cambia, sus hijos cambian, su esposa cambia, su esposo cambia, todo cambia. Pero primeramente nosotros tenemos que dejarnos que Dios nos capture, que tenemos que asirnos de Él, tomarlo como nuestra vida. Entonces eso hace que cambie, o los otros son convencidos, porque ¿se acuerdan lo que dijo el apóstol Pedro? Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Aquí este versículo no está hablando solamente de las mujeres, es aplicable a todos. Miren lo que dice Primera de Pedro 3, del 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Miren, en esta iglesia hemos visto la mano de Dios ahí. En un inicio solamente viene la hermana y el varón no quiere nada. Yo no quiero nada con Dios, ¿no? Bien macho alfa, ¿no? Pero ahí viene, pero le hemos enseñado, aconsejado, le hemos dicho a la hermana, cumpla con lo que tiene que hacer y ore y va a ver que poco a poco ese varón va a venir. Y sí, Dios ha respondido en esta iglesia. Y por eso, hermano, pero aquí no solamente es para las mujeres, sino que para todos, para los hombres también. Porque a veces hay hombres que vienen solos y ellos tienen con su testimonio, hace que la mujer sea ganada también para Dios. Y no solamente la mujer, sino los hijos, porque empiezan a ver y dicen, es que mi papá y mi mamá sí hay un cambio porque están viviendo a Cristo, pues. Amén. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Por eso Juan 13:35 dice, en esto conocerán, Juan 13:35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, porque no solamente es aprender, no solamente es seguir, sino que se vea pues lo que estamos predicando. ¿Me explico? Que se vea lo que estamos predicando, que se vea, pero no es un esfuerzo uno de dejar, ahora me voy a portar bien, no, es dejar que Dios nos capture, es dejar que Él viva en nosotros, amén. Este cambio, hermano, en la familia, en nosotros mismos,
no viene cuando nosotros oramos, Señor, cámbiame, Señor, captúrame, Señor. No, sino que es echar mano de que Él ya ha provisto. ¿Qué es lo que Él ha provisto? Ha provisto su gracia. Es mejor orar, Señor, por tu gracia, en este día voy a vivir en resurrección. O sea, creerlo, pues, porque Él ya se dio como la gracia a nosotros y decirle, Señor, por tu gracia, en este día voy a vivir en resurrección. ¿Y sabes qué pasa? Hay victoria. Pero si nosotros ni nos acordamos, hermano, una vida en desgracia. Por eso todos los días tenemos que orar. Acuérdense lo que he enseñado, pues, ¿qué es lo que tenemos que recibir cada día? La abundancia de la gracia. Amén. Entonces echemos mano de esa abundante gracia, porque esa gracia es la que reina. Entonces ya no tratemos de cambiar, mejor echemos mano de lo que Dios ya nos dio. El discipulado más efectivo es cuando uno no enseña doctrinas de conocimiento, enseñanza, sino que cuando uno transmite un espíritu de vida y de obediencia. Y esa es mi meta, transmitir un espíritu de obediencia y de vida, porque eso va a ser un cambio, va a impactar en ustedes, ¿no? Por eso le pido al Señor, Señor, yo quiero aprender de ti, así como aprendimos la otra vez, ¿no? Aprender de mí que soy manso y humilde. Él aprendió la obediencia, se aprende, hermano. No crean, el domingo les decía que no crean ustedes que si soy un poquito humilde, no crean que todo el tiempo he sido humilde, he sido como Pedro, arrebatado, hermano, no queriendo correr a los hermanos de la iglesia, pero cuando Dios me mostró ya, ¿no? Ahorita estamos rogando para que todos sigamos adelante, porque tenemos que dejar de hijos, de jóvenes, pues, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Juan dice que cada enseñanza es un espíritu. Y cuando digo que quiero transmitirles un espíritu, estoy hablando de la enseñanza, pero que esa enseñanza sea vida, pues sea vida. Y se acuerdan ustedes que siempre les digo, prueben mi espíritu, prueben mi hablar, ¿no? Dice la Biblia, examinadlo todo y retener lo bueno. Jamás dice desecha lo malo, porque les he dicho que mientras usted está desechando lo malo, se pierde el disfrute de la palabra. Ahí nada más Pablo dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Acuérdense de la llave, pues, va saliendo agua, y si no, no sale limpia, pero mientras esté fluyendo, y yo he reconocido aquí que yo a veces me equivoco. Yo me equivoco aquí, hermanos, pero entonces, ¿quién va a predicar? ¿No? O traemos al Padre Toro, hay uno ahí que anda predicando, ¿no? Entonces, el espíritu de un pastor es muy importante, no solamente el pastor, sino todos los que enseñamos, porque si no se vive en resurrección, solamente se le estará transmitiendo un espíritu de conocimiento, de doctrina, y al morirse, hermano, vamos a dejar lleno de doctrina a los hermanos y nada de vida. Entonces, en esta iglesia puedo decir que el Señor está produciendo personas que están impactando y predicando con su vida. Yo lo he visto aquí, yo los he escuchado. Cuando escucho hablar, cuando escucho, hermano, digo, esto es un discípulo, porque hablan de lo que uno enseña, ¿no? Entonces, vamos con el tercer punto para terminar, el testamento de Pablo. ¿Por qué le llamamos testamento a 2 de Timoteo? Ese es el testamento de Pablo. Porque ahí Pablo ya estaba viejito, ya sabía que se iba a ir de este mundo, pero él había preparado a otros, pero ahí él había preparado a Timoteo. Y la Biblia dice que Timoteo era un joven. Dice 2 Timoteo 1:8, vamos rápido. 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Se dan cuenta? No solamente del Señor, sino que de mí. O sea, no solamente tenemos que presentar la palabra, hablar la palabra, sino que se tiene que ver en uno. ¿Se dan cuenta qué responsabilidad lleva el discipular? Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, Pablo preparó a su discípulo, a su joven discípulo antes de irse, porque un padre espiritual, es decir, todo maestro,
debe dejar un precedente. Los hermanos tenemos que dar testimonio de la vida y de la enseñanza que nos transmitió nuestro Padre Espiritual, nuestro Maestro. Por eso oro y le digo, Señor, que las palabras sean vida, sean vida, sean vida, para que eso, que cuando yo no esté, los hermanos puedan hablar eso. E inclusive cuando yo vaya a salir de viaje o algo, y sé que el que se va a quedar va a transmitir vida, ¿no? Entonces dice el versículo 13 al 14 de ahí mismo de 2 Timoteo, dice, mire lo que dijo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, ¿se acuerdan del pozo? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Se da cuenta que ya tenemos el pozo. Pero dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea que Pablo, ¿qué procuró hablar Pablo? Sanas palabras. Por eso, no crean ustedes, cuando yo hablo un chiste aquí, yo sé que en la casa dije, yo no debía decir ese chiste, pero ya lo hablé, ¿no? ¿Cómo regresarlo? ¿No? Entonces ustedes no hagan caso de los chistes. De por sí son malos, ¿no? ¿Verdad? El único que se ríe es Adrián. De mis chistes. ¿Verdad? Tengo un fan. Pero hermano, yo sé que llego a la casa, no creen ustedes que yo digo, Señor, hablé lo que querías, y el Señor a veces dice, no teníamos que hablar más duro, y a veces dice, hablaste de más. O sea que no es fácil, porque hay alguien que lo regula a uno. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Él lo regula a uno. Entonces, pero ahora fíjense que, mire lo que estaba, ¿y qué hizo Timoteo? Él predicó, pues, habló lo que aprendió de su padre, de su maestro. Fíjense que no hay gozo más grande para un padre espiritual cuando sus hijos espirituales se están desarrollando. Y en el hablar de esos hijos se da cuenta de qué están constituidos. No crean ustedes que por citar algún nombre, pues, Toño está dando las jornadas. ¿No creen ustedes que eso me alegra a mí? Porque él está sirviendo, me está siguiendo, ¿no? Y yo he escuchado a muchos de ustedes hablando también y me da gozo, ¿no? Yo le decía de Ame, de una joven de Chimalpa, me dijo, hermano, aquí está mi resumen. Oh, bonito, hermano, hasta la recomendé allá con otros hermanos, porque llegaron otros hermanos. Un joven llegó conmigo, ahora en Quilpan, y me dijo, oiga, pastor, esta jornada la jornada número 20, no me acuerdo cuál jornada, ahorita se me fue, pero dice, esta jornada no lo entiendo muy bien, ¿me podría usted explicar? Y le dije, vete con Ame, América, que ella te explique. Y ya va con ella y le dije, aquí está mi resumen. Y es que ella antes nos lo había mostrado, dijo, pastor, yo no estoy con usted, porque cuando vamos a Chimalpa ella se va con mi esposa, con los jóvenes, pero dice, pero yo lo escucho a usted, las grabaciones yo lo escucho. Entonces ella dice, y aquí está mi resumen. Y en ese tiempo, que fue en julio, íbamos en la jornada número 20, creo, y ella tenía los 20 resúmenes. Y decía, aquí está, pastor. Y no, pues eso, dices, vale, o sea, pero cuando no lo hablan, dice, híjole, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, hermano, es como cuando usted en la escuela le dice, no, su hijo es bien portado. ¿O cómo se siente usted? Y es el más, ¿cómo se dice? Aplicado, ¿no? Inteligente, ¿no? No, ¿cómo siente usted? No, ¿verdad? No sabe usted ni dónde. Pero si le dice, es el más mal portado. Un día le dijeron a mi tío, había un tío allá en Oaxaca, decía que lo llamaron los maestros porque querían dar una queja. No, pues mi tío y otro señor llegaron. No, díganos, maestro, diga quién de los hijos de los padres de aquí presentes, quién diga de una vez, y para que le demos, ¿no? Y de una vez que también el padre, al papá se le llame la atención. No, el maestro dijo, esos son los hijos de ustedes dos. Híjole. Hermano. Pero uno se da cuenta que los hermanos están creciendo porque hablan, comparten lo que uno enseña, pues.
Amén. ¿Me explico? Bueno, el pastor Carrillo, cuando él escucha nuestras predicaciones, no creen ustedes que él se goza. Él lo ha dicho, porque sabe que lo estamos siguiendo. Segunda Timoteo 2, del 1 al 2. Según hoy iba a terminar, iba a predicar poco, y dice, segunda Timoteo 2, del 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Aquí están hombres bene jacán, o hombres berot, ¿verdad? Bene jacán, ¿no? Es lo que dice, hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos que desarrollarnos, tenemos que hacerlo, no tengan miedo de hablar. Acuérdense de la llave de agua, del agua. Va a salir, o sea, a veces ni... Es más, hermano, yo me acuerdo cuando empecé a predicar, ni me entendían, ni yo mismo me entendía. Pero, no estoy diciendo que ahorita ya soy un experto, ni a veces ni me entiende, pero aquí estoy, ¿no? Hablando, hasta que un día Dios dice, ya tienes un hablar puro 100%. Pero alguien tiene que hablarnos, pues. Y dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este es un punto delicado, pero tenemos que hablarlo, porque llega un momento en que en el nivel de como padres, en que uno solamente debe de juntarse con los que de verdad invocan al Señor con un corazón puro. Y dice que tenemos que apartarnos de las pasiones juveniles, es decir, dejar de ser niños, dejar de ser adolescentes y madurar para ser padres espirituales. Entonces está diciendo aquí que cuando uno llega a ese nivel, ya tiene uno ese espíritu agudo de discernimiento para saber en qué reuniones sí puede participar, en qué pláticas sí puede participar y cuáles no. Porque cuando uno no es padre, uno dice, no pasa nada, yo voy y estoy ahí, ¿no? Pero, o sea, miren, dice un dicho, ¿no? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Significa que las compañías de que se eligen terminan por influir en las costumbres, comportamientos y valores de una persona. Y es una advertencia sobre la poderosa influencia del entorno social. Por eso tenemos que ver Pablo dice, con los que de corazón puro invocan al Señor. O sea, tenemos que saber y decir, esta plática no me beneficia. Amén. Por ejemplo, si alguien llega con ustedes y empieza a hablar de partidos políticos, y si usted le va a su partido, pues usted se une a hablar, ¿no? Y no, pues que no, pero nosotros tenemos que saber, porque esas pláticas pues ya no nos ayudan, ¿no? Leamos este versículo para terminar. Primera de Timoteo 5, 9. Primera de Corintios 5. Y con esto terminamos. Dice 5 del 9 al 11. Perdón, del 9 al 11. Y ya con esto. Dice, os he escrito por carta para que no os juntéis. Fíjense pues, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ok, tenemos que entender esto. Porque si no, entonces, mire lo que dice la traducción lenguaje actual, en el versículo 11. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. ¿Qué significa esto? O sea, ya hemos hablado un balance. No está diciendo que no oremos, ni le hablemos, ni restauremos al hermano que está en esa situación.
Lo que está diciendo que no interactuemos, que no compartamos sus experiencias, las experiencias, esas experiencias con ellos. Por ejemplo, ladrón, porque habla de ladrón, ¿no? ¿Qué es ladrón? ¿Quién es un ladrón? El que ladra mucho, no el que, no, el que roba, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, ustedes han escuchado de los elotes de Roberto, porque hoy es tiempo de elotes, ¿no? ¿No han escuchado los elotes de Roberto? ¿No? Es un hablar de aquí del Estado de México, la hermana Lore sabe, ¿no? O sea, robar, pues, Roberto. Si yo le dijera a ustedes, oigan hermanos, no a todos, sino que a alguno, ¿qué le parece que ahí por donde usted vive, allá hay elotes? Vamos y agarramos al fin que no se dan cuenta. ¿Qué tiene que hacer Aarón? Ni juntarse conmigo, porque imagínese que diga Aarón, no, pues vamos a traer un costal, ¿no? El pastor lo está diciendo, y imagínese, ¿no? Ya, entonces él tiene que saber, o sea, llega a un nivel de decir, no, hermano, eso no está bien, no está bien, ¿cómo va a hacer usted eso? ¿No? O sea, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y si yo sigo insistiendo, entonces él tiene que hacer, no me junto porque, ¿no? Entonces, vemos, eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, tenemos que entender esto, porque si no, entonces vamos a condenar a los hermanos y ni vamos a querer hablarles ni saludarles, ¿no? Lo que está diciendo es que no interactúes, no compartas esa experiencia, es lo que está diciendo, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes que también la Biblia dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo? ¿Será que está diciendo que lo cortemos, literal? ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué creen? No sé qué entienden ustedes cuando dice, córtalo y échalo de ti, dice. No pienses el deseo, no lo hagan y lo olvides. Ok. Si ustedes han escuchado de los jóvenes que usan la palabra cortar, me cortó mi novio, me cortó mi novia, ¿han escuchado esa palabra? ¿Qué está diciendo ahí? Me dejó, ¿no? Me dejó. Entonces, cuando está diciendo que si hay algo que nos hace pecar, pues dejemos eso, nos apartemos de ahí, pues. No que, imagínense todos mochos aquí y nos va a caer el Salmo 8. Entonces, estamos en esta jornada hablando de preparar a los hermanos para que sean hijos con pozo de inteligencia, discipularlos transmitiendo vida. Es la mejor herencia en el testamento que habremos de dejar a ellos. Eso es Bene Jacan. Eso es Berot Bene Jacan. ¿Ok? Acuérdense de eso. Ok, oremos pues. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Ha sido bueno, Señor, porque te has fijado en nosotros. Sabes, Señor, que si tú no nos hablas de esta manera, nosotros no entenderíamos, pero dependemos de tu Espíritu Santo, no dependemos de nuestra capacidad, no dependemos de lo que hacemos, sino que dependemos del Espíritu que abre entendimiento, que es el Espíritu de sabiduría, de revelación. Gracias, Señor, porque nos enseñas tu palabra tan maravillosa, y que cada uno de nosotros vayamos a casa alegres, gozosos, Señor, porque hasta este tiempo nos hablas. Manténnos siempre humildes, manténnos, Señor, con un corazón puro, invocando tu nombre, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.